Ok. Quiero enviar, ¿nos están viendo también? Sí. Pues envío también saludos allá a todos los que nos están viendo. Y espero que la experiencia de esta mañana sea hermosa. Muy bien. Quiero darte un informe de gente de nuestra iglesia que en la semana tenemos que estar pendientes. No podemos olvidar de nuestras oraciones a don Pablo y a doña Virginia, que no están de nosotros, aquí son de nosotros, aquí, para que siga orando por ellos, aunque están en Boca Ratón, ¿verdad? No importa, Dios está allí también. También tengo que enviarle informe de Nelmarí. Nelmarí está mejorando. Todavía no está como debe estar, pero por lo menos ya se ríe. Eso ya es un logro. Le damos gracias a Dios por eso. También necesito que sigan orando por don Juan Adorno Figueroa y sus hijos, Juan y Edwin y Laura y hasta Juanito, de los ojos azules, ¿no? Porque están mejorando y me prometieron, ¿no?, que iban a venir aquí. Entonces vamos a orar para que eso se pueda dar. Amén. Amén. Y cuando llegue, pues él es de casa. Hay que tratarla, ¿verdad?, como que de casa. También tengo una gente que llevo en mi corazón, que allá en el hospital, que yo prometí, cuando los atendí, que esta iglesia iba a conocer su nombre y iban a orar por ellos. Amén. A una niñita, lo más linda ella, una carita preciosa. Se llama Alejandra Sofía. Ella tiene lo que tiene 19 años. Hubo un trágico accidente. Le operaron un cerebro y está necesitado de oración. Su mamá se llama Wilma y estamos orando mucho que Dios la levante de esa cama. Por favor, su nombre es Alejandra Sofía y necesita la intervención. También hay otro muchacho que poco a poco estoy viendo milagros. Su nombre es Rashan Ali González. Yo no sé cómo esa combinación musulmana puertorriqueña, ¿verdad? Pero le pusieron ese nombre. Y él está mejorando. Tuvo un accidente grave donde estaba en estado inconsciente, ahora está en estado consciente, ahora me responde, habla conmigo, y la familia completa, que son como 500, yo no sé lo que es. Me prometieron, yo no puedo vender la iglesia, tú sabes, pero ellos me preguntan, que la cosa está mejorando y que pronto también nos vendría aquí para hablar del poder restaurador de Jesús. Amén. Por favor, tenga a estas personas presentes en sus oraciones, los nuestros y los que están a punto de ser nuestros también. Estoy bien contento y feliz y alabando a Dios, porque ya llegó Alma. Un aplauso. Ella estuvo casi un mes en la isla del encanto, o como dirían algunos que están viviendo ahí, la isla del espanto, ¿verdad? Dependiendo de qué perspectiva tú lo estás viendo, ¿verdad? Pero están aquí, le damos gracias a Dios, siempre una bendición verla, junto con su mamá, doña Conchita. Muy bien. Nelly, me gusta, Nelly está mejorando, su salud todavía está luchando, pero está aquí, y si estás aquí, tiene que ser bueno. ¿Ok? Y Manina sigue dándome gente que yo no conozco para yo visitar. Y ellos todos saben que está cojita. Están orando por ti. No me quite lo gracioso. Estoy feliz de ver a Darío, a Hugo, siempre son una bendición. Y todos los demás, especialmente a Rafi, que me está haciendo falta.
yo iba a llamar y dice, muchacho, ¿estás comiendo jobo? ¿Qué pasa? Lo veo aquí, estoy contento del feliz. Él no puede estar por cuestión del trabajo. Ok, bueno, es verdad, es un dicho puertorriqueño. En Puerto Rico, cuando yo se lo usaba en mi época, que es hace tiempo, cuando alguien faltaba a clase o faltaba a la iglesia o faltaba algo, uno decía, oye, porque antes uno faltaba a la escuela para comer jobo por ahí, que es una fruta, era una fruta en Puerto Rico, pero entonces significa, muchacho, está faltando mucho, ¿verdad? Es un lenguaje poético nuestro, ¿verdad? Y para los que no, pues lo estoy instruyendo, ¿verdad? Muy bien, pues ya sabes que dice, estás comiendo jobo, dice, que no te he visto, no te he visto. Muy bien, gracias, mamá. Que somos buen equipo. Muy bien, con nosotros, tengo un anuncio, ya terminamos el curso de bautismo, con una clase más el próximo domingo de repaso, y ya tenemos que ir planificando la fecha. Pero tenemos ahora por lo menos cuatro. Y los que ya están bautizados, pero que ya aprobaron todo lo que yo quiero que aprueben de la iglesia para que sean integrados como miembros. Perfecto, y como dicen en la isla, está planchado. Está planchado. Muy bien, para que lo sepan. Con nosotros nos visita una gente espectacular y hay que, ¿verdad, Sabdiel? Hay que seguir saludándolos, ¿verdad? Richard, ¿dónde está la dona? Está ahí, ya viene. Ok, muy bien. Ya me acostumbraba a ustedes. Santiago, pero ahí. Santiago, muy bendiga. Muy bien. Pero con nosotros está doña Eva, mi santa. Dios te bendiga, mi amor. Mi linda. Esa es una de mis mejores admiradoras. Cuando estoy predicando ahí con fuerza, esa es la que más grita. Dios bendiga. Está con nosotros una gente especial. Con nosotros nos visita Jorge, voy a pedir que esté de pie, Aracelis y Yacelis, si es que puede estar de pie, ¿verdad? Ellos se mudaron de Nueva York, ¿verdad? Aquí, a Clemar, ¿okay? Y ustedes saben de nosotros porque llamaste a Juan Gorón. Ya. Ok, fantástico. Ya, muy bien. O sea, que lo que otro sentido. Lo vi en el internet. Lo viste en el internet. Mira, esta cosa funciona, hermano. Ay, gloria a Dios, esta cosa funciona. ¿Verdad que sí, Richard? Esta cosa funciona. Muy bien. También está con nosotros y me corriges si yo lo digo incorrectamente. Es Mayovanex, o lo dije bien, sí. Ramírez, usted de pie. Ok, es amigo de Hugo, invitado de Hugo, de Darío. Tengo una pregunta. ¿Ese nombre está ahí, no? Sí. Yo conozco un taíno, eso significa que tú tienes que ser boricua, o casi que los dominicanos. Sí, al taíno de la República, Puerto Rico y Cuba. O sea, se llama Mayovanex. Mayo, eso está bien. Muy bien, yo pensaba que era. Debe escribir ahí la Y bien chévere. Porque a mí se me lengua la traba. Ok. ¿Qué le decimos a estas personas hermosas, bellas, preciosas que nos visitan? ¡Bienvenidos! ¿Y qué más? ¡Que vuelvan! Yo soy su pastor. Mira a mi esposa, mira qué linda, mira qué hermosa. Esta es su iglesia. Y aquí siempre va a haber un lugar para usted. Vamos a estar de pie
Y vamos a nuestro amor y semana a semana practican y disfrutaron de esto. Voy a pedir ahora que los niños de nuestra iglesia pasen al frente. Todos nuestros niños. Esta MJ, que yo le he dado el apodo, el pelón. I know. Check that out. Yeah. Es que linda casa. Es decir, me encanta el traje que tiene. Muy bien. El peinado está espectacular. Okay. Todos los niños nuestros son hermosos. Todavía no he visto una todavía. Pero no creo que no existe. Porque Cristo, los niños son de Cristo. ¿Cuánto le dan gracias por nuestros niños? Amén. Pues vamos a estar de pie. Santiago está aquí. Y vamos a orar por ellos. Tiene su mano, vamos a bendecirlos porque Jesús hacía eso. Los bendecía. Ok, tiene su mano hacia ellos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por nuestros niños. Y en esta mañana lo bendecimos como Jesús nos enseña. Padre, te pido que la experiencia de iglesia para ellos, Señor, sea de crecimiento. Como dice tu palabra, cuando hablaba de Jesús, que Él crecía en gracia ante ti y ante los hombres. Bendice a estos niños en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso a estos niños siempre, por favor. Muy bien, se pueden sentar. Voy a pedir que mi esposa. Pase por aquí. Y va a ser lectura del texto que vamos a utilizar para la predicación de hoy. Marcos 9, de 14 a 29. Voy a pedir, por favor, estén de pie ante la palabra del Señor. Marcos 9, del 14 al 29. Sí, me tengo que pegar a mi esposa porque hay que dar el micrófono. A mí me encanta siempre. Se aprovecha. Ok, leamos la palabra del Señor. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida, al verlo, todas las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que lo ataca, lo derriba y echa espumarejos y cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Respondiendo él les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y se lo llevaron, y al verlo el espíritu al instante lo convulsionó y cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde la niñez. Y muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo, creo, ayuda mi poca fe. Jesús entonces, viendo que la multitud se agolpaba, rápidamente reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y después de gritar y convulsionarlo mucho, salió y quedó como muerto, de tal modo que los más decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie.
Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo, esta clase no sale sino con oración. Amén. Señor bendiga su palabra. En otra versión dice oración. Y ayuda. Exacto. Otra versión. Gracias, gracias. Tanto Mateo y Lucas son testigos de que esto fue un evento y por tanto tenemos tres personas, tres escritores que se ponen de acuerdo de que este evento sucedió. Donde está Mateo, Marco y Lucas. Y la Biblia dice que todo testimonio se va a confirmar con 2 o 3 testigos. Por eso es que tenemos más que un solo evangelio, porque estos evangelios son testigos del poder de Dios. Y como tú sabes, nosotros estamos en este proyecto de predicación que estoy trayendo sobre los milagros de Jesús a través de los evangelios, y no solo exaltando la capacidad que Jesucristo tiene para sanar, sino la enseñanza que está detrás de cada milagro. Porque Marcos nos dice que el ministerio de Jesús es trifásico, tiene 3 aspectos en Juan 6. Él era un predicador, él era un maestro rabino y era un sanador. Por tanto, el ministerio de Cristo se manifiesta en esa perspectiva. Por tanto, detrás de un milagro, el que está haciendo el milagro también es un educador. Por tanto, debe haber una enseñanza. Y no una, sino varias. Yo te he tirado este mensaje, la frustración de un padre. Una vez yo estaba hablando con una persona y esa persona se ufanaba de la fe. Pastor, yo tengo una fe, tú no sabes, pastor. Yo tengo una fe tan grande, tan grande. Y yo digo, yo tengo un problema con eso. Y dice, ¿por qué? Porque Jesús nunca pidió grande fe, sino una fe como un grano de mostaza. Por tanto, el secreto no está en cuánta fe tú tienes, sino en quién está puesta. ¿Ah? No es el sujeto de la fe, es el objeto. Dios, tú puedes tener la fe gigantesca, pero si no está puesta en Jesucristo, no tiene valía. La única fe que Dios convalida es la fe puesta en Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Por eso es que el autor, el pasaje que citó Gina de Hebreo, que dice, Él es el mismo hoy, mañana, ¿y qué? Eso es consistente con nuestra fe en su persona. Y entonces, Jesús está caminando en este evento, está separado de sus discípulos, obviamente porque Él está bajando de la montaña. Si tú lees el pasaje anterior, la transfiguración, Él está bajando con Pedro, Juan y Jacobo. Y yo me imagino que Él está dando gracias a Dios, que no era parte de este otro problema, que cuando Él baja, Él ve a los discípulos, los otros 9, estaban allí discutiendo con los escribas. Y tú te preguntas quiénes son los escribas. Los escribas son los intelectuales de la Biblia, que podían ser levitas o de cualquier pueblo. No era necesario que viniera de una tribu particular, pero eran los especialistas, los duros, lo que yo llamaría hoy los grandes teólogos, ¿verdad? Y ellos estaban en un debate, y Jesús lo ve allí, y Jesús desde acá se está preguntando, ¿qué rayos están hablando esta gente? Aunque Él es Dios, ¿ok? Y Él puede saber, pero hay una delicadeza que tiene nuestro Señor, que aunque Él puede saber lo que tú piensas, Él siempre te pregunta.
Porque a él le pertenece, a él le interesa más tu respuesta que lo que él sabe. ¿Qué te parece? Entonces, cuando todo el mundo vieron a Jesús, se olvidaron de la discusión y fueron corriendo hacia él. Porque Jesús tiene esa personalidad. Es decir, tú sabes cuando tú sabes que la gente ve a Cristo en ti. Cuando la gente se empieza a pegarse. Sí. Eso, y especialmente los impíos son los mejores. Porque cuando están en problemas, ¿a quién tú crees que buscan? A quien aman, ¿a quién creen esos vecinos que no conocen a Cristo? ¿Ah? Y se ven para allá y dice, perdona, ¿puedo orar por mí? Tengo este problema. Y dice, porque como tú eres una cristiana y tú vas a la iglesia, pues, eso es porque están viendo a Dios en ti. No se equivoca, están viendo a Jesús. Pero si tú eres cristiano y lo que ven es el diablo, nada, yo apunte a orar. Bueno. Pero Jesús tenía esa personalidad. Y sigue el día de hoy. Sigue el día de hoy. Jesús siempre es atrayente. ¿Verdad? El nombre de Jesús. Un amigo como él. Muy bien. Y entonces Jesús, como usa el método llamado mayéutico, que eso significa un método de enseñanza de preguntas y respuestas, que empezó con Platón, pero Jesús lo perfeccionó a toda la cabalidad. Y dice, mira, ¿qué están discutiendo? ¿De qué? Porque mira, antes de que tú llegues a una respuesta, tienes que ver la pregunta primero. Y ese es el problema de mucha gente, que están buscando respuestas, pero no hacen las preguntas que tienen que hacerse. Eso yo lo aprendí en un curso de psicología y de traumatología, donde la gente no recibe respuesta, porque no saben preguntar correctamente. Y Jesús le preguntó. Y entonces, ¿quién fue el que contestó? Ni los escribas, ni los discípulos. Un papá, un extraño, uno que sale de yo no sé dónde. Y le responde a Jesús la pregunta. Si algo yo he conocido en el ministerio, es que de la gente que tú menos piensas, son la gente que mejores respuestas han dado. Yo tenía un amigo mío que se me apartó una vez y se fue a una barra a tomar. Y al lado de él estaba un americano en Puerto Rico. Está tomando palo y el americano lo mira así. Y le dice, ¿qué tú haces aquí? Si tú eres cristiano. Y no lo conocía. Y en todo ese tipo de alcohólico, a pesar de Dios habló, porque Dios usa al burro que quiere, tú sabes, eso es así, eso es así. Y el tipo se sorprendió y dijo, oh my God, ¿qué yo hago aquí? Las piedras hablan. Yo hice un sermón en Puerto Rico, yo busqué todas las piedras que estaban en Lucas. Y el mensaje de cada piedra. Y mira, se cumple lo dicho de Jesús. Tú mandas a callar a esta gente, que las piedras van a hablar. Por tanto, si tú en esta mañana te sientes como si fuera un peñón, tranquilo, porque aún Dios te puede usar a ti. Entonces ese papá, que obviamente está en crisis, y yo admiro a este padre. El problema mucho de los padres latinos, lo que tenemos es, no pensamos que si nos quejamos es una señal de nuestra debilidad o nuestra insuficiencia o nuestra incapacidad. Yo le doy gracias a Dios por las mujeres, porque las mujeres no tienen ese complejo. Las mujeres dicen, ya son felices y bregan con el problema, pero el hombre no, ¿verdad? Entonces no. Tacho, ¿tú sabes lo duro que es traer un hombre a la iglesia? Bueno, las mujeres vienen, parece que son más sensibles al Espíritu de Dios.
Pero los hombres, no. Puerto Rico, una época, no, eso es un pastor, eso es bueno para mi esposa y mis hijos. Pero no, yo estoy a otro nivel. Sí, pero. Pero este hombre no, este hombre fue vulnerable. Y abrió. ¿Sabe por qué? Mira, hermano. Hay padres, madres, ¿verdad? Que los hijos le han dado tan gran dolor de cabeza. No levanten la mano. No. Y mira la experiencia. Este hombre le presenta, plantea a Cristo cuál es la educación, el problema, la discusión que están teniendo. Le dice, mira que yo traje a mi hijo y él tiene un espíritu inmundo que no oye ni habla, como la mayoría de estos jóvenes de hoy, que ni oyen ni hablan. Y este padre está ahí diciéndolo, y yo traje a sus discípulos y no tuvieron poder. Esa es la palabra literalmente en el texto original, dice, no pudieron, no tienen poder. Esa es la misma palabra que se usa en Filipenses 4:13, pero a lo contrario. Todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Pues ellos estaban diciendo que no tenían poder. Por lo menos el papá decía, no tenían poder. Y entonces encontramos uno de los 3 lamentos que hay en la Biblia. Este le llamaría yo la quejabanza de Cristo, que alababa y que se quejaba a la misma vez. Los salmos están llenos de quejabanza. Se quejan y alaban, se quejan y alaban. Quejabanza. Y Jesús se para a escuchar la ineptitud de sus discípulos, porque déjame decirte una cosa, el evangelio que peor habla de los discípulos es Marcos. Aquí en Marcos, los discípulos nunca dan el grado. Y ahí yo veo el amor de Cristo. Que Él sigue con ellos a pesar de innumerables moronidades. Pero en Marcos, te voy a decir una cosa. De la misma manera que aparecen 12 apóstoles que no la pegan, hay 12 mujeres en Marcos que sí la pegan. Y yo creo, algunos dicen que creen que el autor de Marcos porque le da duro a los varones y exalta siempre a los niños. Por tanto, esos son los intereses básicos de toda mujer. Pero es una teoría. Ay, no puedo decir que es así. Una teoría. Aquí 2 o 3 hombres se han quedado pastor. Y Jesús, mira la reacción de Cristo sobre sus discípulos. Los 9, porque los otros están acá, y gracias a Dios que subí con Cristo. Imagínate. Ahora mismo me hubiera dando un limazo a todos nosotros ahora. Gracias. Y él le dice, oh generación incrédula. Excuse me. Estas son la gente que está caminando con Cristo y que según el Evangelio de Juan estuvieron 3 años y medio con él. Para mí el problema no está en el maestro, está en los estudiantes. ¿Y cuántos saben que Cristo está contigo? Una de las cosas que le enseño a la gente es lo que en Mateo 11 dice. Jesús dijo, aprended de mí. Eso, método pedagógico, aprender, él es maestro, aprender. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré que descanso. Pero hermano, hay muchos cristianos parece que se han colgado en ese curso. ¿Tú no has encontrado cristianos iracundos? Que tienen el espíritu de iracundo. Sí, iracundo significa enojado, en un carácter, que tú no le puedes decir nada. Te comen, tú le das, mira. Usted le va un palo y tirar los palos, está todo mordido. Hay gente, tú sabes, que tiene un problema serio y se llama cristiano. Perdóname.
Dime con quién andas y yo te diré quién tú eres. Si tú estás siendo educado por el Espíritu Santo, que es la representación de Jesús en medio nuestro, tú tienes que mejorar. Tú tienes que ser más manso, no menso. Vamos tan claros. Dios no nos mandó a ser menso, nos mandó a ser manso. ¿Ok? Menso es otra cosa. Manso y humilde. Y eso, yo voy a hacer un sermón sobre esas dos características, pero no lo voy a tocar. Lo que yo quiero enfatizar es, si tú estás bajo el aprendizaje de Jesús, a ti se te va a pegar los de Jesús. Mira, cuando yo tuve la obra misionera en México, tuve 5 años. Yo soy un nuyorican que apenas comenzó a aprender español en Puerto Rico. Crucé y me metí a estudiar en Texas, entrando en las fronteras ahí de Reynosa y todos esos pueblos de esa ciudad Juárez y todo eso. Y estuve ministrando y aprendiendo cosas, que palabras que yo no entendía, porque, ay Dios mío, que muchas cosas malas dije sin saber qué lo estaba diciendo. Aprendiendo. Sí, yo le decía, ¿tienes chavo? El tipo miraba, no, yo no me he casado todavía. En Puerto Rico te dinero. Y un montón de cosas así. Yo tuve que aprender lo que significaba chamuco. Yo dije, ¿qué es chamuco? El diablo. Decía, cuidado que no te agarre, no te tome el chamuco. ¿Está bien? Porque llegué a Puerto Rico después de 5 años y yo estaba hablando, y yo llegué a Puerto Rico hablando así. ¿Qué onda, hijo? Mucha trucha con la garrucha. Agarra tu patín manín. No se agandalla, hijo. Así venía con el acento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban 5 años trabajando conmigo. Mira, lo mismo sucede si tú estás con Cristo. Si tú andas con Jesús, lo de Jesús se te pega. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Pues Jesús dice a estos tipos, a generación incrédula. Esa palabra significa sin fe. Una generación sin fe. Una generación que no cree. Pero se lo está diciendo a sus discípulos. Porque el impío también, pero los suyos. Y tú estás con Jesús y Jesús todavía te dice, estás colgado, no ha pasado el curso. Todavía están infantiles en su trato con los problemas de la vida. Y especialmente cuando tú estás tratando de ayudar a otra persona, porque aquí el dilema no es la fe que ellos necesitan para su propia vida, es la fe que ellos necesitaban para ayudar al hijo de ese hombre. Y Jesús siempre fue altruista, que quiere decir que no fue, que es lo contrario de egoísta, que él siempre estaba dándose para otros. Porque él dijo, mejor es dar que recibir. Pero no lo cojamos literal. Porque un tipo se puso a pelear con otro y dijo, yo le di. Digo, mejor es dar que recibir. Eso no es la hermenéutica de Cristo. Entonces Jesús dice, mira lo que dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Oh my God, ¿hasta cuándo os soportaré? Este es el mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesús. Oye, también Cristo alguna vez se frustra, ¿verdad? Aquí vemos claramente un Cristo medio frustrado con sus discípulos. Yo, Señor, que yo no lo frustré tanto. Yo sé que lo he tenido que frustrar 2 o 3 veces. No hay. Pero que no sea tanto, Señor. Para que tú veas que Cristo también en este evangelio se presente tan humano. Y dice, ay Dios mío, yo no puedo dejar un minuto. Porque esto parece, más o menos, detrás de esto está el eco,
la tradición de Moisés que sube al monte y trae los 10 mandamientos. Jesús fue al monte y se transfigura por los 3. Cuando Moisés baja del monte, el pueblo está adorando dioses ajenos, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús bajando y ¿qué encuentra? Los discípulos. Yo no lo puedo dejar ni un segundo, se me pierden toda esta gente. Es frustrante, frustrante. Y Jesús rápidamente dice, tráemelo acá. Tráemelo, echa para acá. Imagino que los discípulos hicieron así. Después se regaño. Sí, cómo no. No me digas nada. Y Jesús viene y dice que el Espíritu reaccionó. Esta descripción que tenemos en este pasaje se parece mucho hoy día a esta enfermedad que es a una enfermedad neurológica que le dan. Recuerdan que antes, cuando a esta persona le daban una enfermedad, este ataque, tomaban una cuchara y se la ponían en la lengua. ¿Ustedes se recuerdan de eso? La epilepsia. Cosa, porque decían, se va a tragar la lengua. Hermano, eso es imposible. Traga. No baja, no importa cuánto, no baja. ¿Verdad? Y la gente pensaba eso. Como en esta época, había muchos mitos sobre este tipo de enfermedad o espíritu inmundo. Y el autor es muy cuidadoso de no decir demonio. Y digo, ¿por qué? Porque Marcos es el evangelio de los demonios. Chacho, arranca con demonios, termina con demonios. Pero en este muchacho no le dijo eso. Le dijo un espíritu inmundo. Cuando este tipo de lenguaje se utiliza en la escritura, es un lenguaje altamente judío. Está asociado con los códigos de santidad judía. Por tanto, alguna práctica que no era en armonía con la ley los llevó a esa condición. Puede ser la comida que comió, puede ser alguna cosa que la ley dice que no, porque solo puede ser un espíritu inmundo cuando tú has violado una norma de la ley. La gente tenía demonios porque los romanos y los griegos tenían demonios porque ellos no tenían la ley de Dios. Pero el judío, cuando algo como esto sucede, eso era como decir, él está así porque está cogiendo droga. Él está así porque está bebiendo mucho. Él está así, unas normas han sido violadas. El pasaje no nos revela, solo nos dice que es un espíritu inmundo. Que es uno de los males que estamos teniendo en nuestra sociedad. En cuánta porquería nuestra juventud se está metiendo, que es totalmente contrario a las enseñanzas de la palabra del Señor. Y se contaminan. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú tengas la oportunidad de leer el libro de Zacarías, hay una gran enseñanza en el libro de Zacarías sobre la contaminación espiritual. Pero eso sería otro sermón. Pero la Biblia tiene tanto que enseñarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues no sabemos qué, pero algún tipo de práctica inadecuada, incorrecta, estaba acceso a este muchacho. Y cuando el espíritu ve a Jesús, le da el ataque epiléptico, con todas las descripciones aquí de esto. No digo que sea epiléptico el ataque, pero es muy parecido a esto.
si estuviéramos actualizando en el siglo XXI. La cosa es, claro, donde está Cristo no puede estar los demonios. ¿Dónde le el nombre del Señor? Donde está Cristo los demonios no pueden permanecer. Y tú vas a ver a través de toda la Biblia, cada vez que hay un demonio, un espíritu inmundo, ve a Jesús. El endemoniado, el demonio, el espíritu inmundo se va en crisis. ¿Por qué? Porque Jesús es un especialista sacando lo que no sirve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sacando lo inmundo, sacando... Y cuando ellos saben que ese es el único. Ese es el único. Entonces Jesús los ve ahí y hace el show. En Puerto Rico había mucho show. Los cultos algunas veces eso era que venía una persona y se miraba, daba vueltas, y así, un montón de cosas. Yo no guardaba, yo en el nombre de Jesús se me queda quieto. Yo lo ataba ahí mismo. Se me queda quieto. Aquí no es culto de demonios, aquí es Jesucristo, ese Señor. Aquí se adora a Dios. Aquí. Ojalá lo ponga ataque, ahorita le damos una pela allá atrás. Sí, porque ellos hacen eso. Vienen y te alteran el culto y todo el mundo está. Y entonces el Cristo que se adora y se alaba, y vinimos aquí a exaltar su nombre, se vuelve un culto de oración al demonio. Yo no aguanto esas pocas vergüenzas espirituales. No, ahí, tranquilo. En nombre de Jesús. Entonces tú busca los más santos, los diáconos que son más santos, porque hay algunos diáconos que no son muy santos. Hay otros que tú sabes que son santos. Entonces busco los más santos, porque si te pongo los que no son, se le pega. Una vez eso sucedió. Un demonio salió de un tipo y cayó en otro. Entonces nosotros nos fuimos atrás de ese tipo, que era un diácono. Dios. Hermano, hay que estar. Pero uno nunca sabe. Muy bien. Es así, no es chiste, es así. En el nombre del Señor. La cosa es que Jesús ve este show, se vira al muchacho, y Jesús hace una pregunta de psicólogo. Os digo, él es el primer psicólogo. Él le dice al papá, fulano, venga. ¿Desde cuándo está así ese muchacho? ¿Qué le dice el padre? ¿Desde su qué? Mira, yo tengo una especialidad en trauma. Y una de las primeras cosas que nos enseñaron en este campo de la psicología es que los eventos más traumáticos que marcan a una persona se dan entre 1 y 7 años. Luego, la segunda etapa de 7 a 12. Todo lo que sucede después se puede manejar con mayor facilidad. Pero muchas de las cosas que marcan, afectan, trastornan, dañan a la persona, tú lo puedes buscar en su infancia. Jesús dijo, esto empezó en su juventud o su niñez. ¿Por dónde se metió? ¿Por dónde se metió? Porque Jesús no le contesta, solamente le pregunta. En un estudio que tomé, las 4 causas que pueden causar una posesión demoníaca en los infantes fueron 4 causas, o en la vida de una persona, fueron 4 causas. La primera de ellas era si la persona empieza a trabajar con magia negra, vudú, estos juegos de... Todo esto sí, pero de la cuija, todo esto que tiene que ver con línea psíquica. De todas esas cosas, puedes por ahí venir.
La segunda causa es si ese niño de una u otra manera fue dedicado a algún tipo de demonio o changó o yemayá o algo así. ¿Sí? Porque lo consagran, es muy pequeño. Dedicado a algún santo. Sí, Hasta bien a santos. sí, pero no santo. Católica. No católico. Es la evidencia no apunta a eso, sino con santería, ese tipo de cosas. Tercero, violaciones. Violaciones. Esa persona fue violada o una violada, alguien persona, O abusada. ahí se mete. Y la cuarta, drogadicciones. Cualquiera de estas cosas inmundas puede invitar un espíritu inmundo. Pero ¿cuántos saben esta mañana que Jesús tiene poder sobre todo? Amén. Aleluya. Pero le hacen la pregunta, mira, ¿desde cuándo está así? Desde niñez. Por eso a los padres les digo, cuidan a sus hijos de muy temprano. Y madre, estén pendientes 24/7, aunque se molesten contigo. Yo una vez peleando con mi hijo mayor, él me dice, papi, me habló en Puerto Rico, un amigo se le llama pana. Tú eres mi pana. Yo, excuse me. No, yo no soy tu pana. Yo soy tu padre. No negociable. Amén. ¿Cuánto le hablan por eso? Amén. No es negociable. Nunca voy a dejar de ser padre para ser tu amigo. Primero soy padre y luego amigo. Y en ese orden. Porque, hermano, tú le das un poquito así al diablo, le pones así. Se mete en la vida de sus hijos. Cuando tú abres los ojos, dices, ¿qué pasó aquí? Perdido. Y por eso es bien importante que en los hogares, mira, una de las cosas que en mis investigaciones he notado, los traumas familiares se dan en el hogar, especialmente si hay mucho conflicto entre marido y mujer. Dios mío, cuando empiezan esas peleas, se dice una vez que un niño está perdido y un policía se encuentra con el nene y dice, muchacho, ¿tú estás perdido? Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama el diablo. ¿Y tu mamá cómo se llama? La demonia. ¿Y dónde tú vives? En el infierno. Entonces cuando él le enseña, él va caminando y cuando está llegando a la casa, escucha a los muchachos peleando. Es que tú eres una diabla y tú eres un demonio, esto es un infierno aquí. Hermano, ten cuidado lo que educan. Lo que van a hacer padres. No, lo que van a hacer aquí es 2 o 3 candidatos. Si van a discutir, nunca discutes frente a tus hijos. Tú no sabes cómo los marcas. Porque están en una edad muy susceptibles. Tú sabes. Yo me preguntaría, ¿cómo estaría esa casa para que estas cosas se metieron en este nene tan temprano? Un descuido craso. Descuido craso. Y el padre le dice, porque muchas veces este demonio, en esta traducción dice, muchas veces este demonio coge el muchacho, lo tira al fuego o lo trata de ahogar. Pero lo que nosotros no sabemos es que los métodos de exorcismo del tiempo de Jesús es que se sacaban los demonios con fuego o con agua. Me explico. Había una tradición en el tiempo de Jesús que los demonios y los espíritus inmundos entraban por los orificios del cuerpo.
¿Y qué tú hacías? Si tú cogías todos los orificios del cuerpo y le ponías una mecha, pues el demonio tenía que salir porque se estaba ahogando. Tenía que salir. Mira qué cosa. O tú cogías a la misma persona endemoniada, le daba un bautismo bautista allá abajo, y las aguas se metían por todos los orificios y el demonio tenía que salir porque si no se ahoga, ¿verdad? Ay, hermano, es que yo digo una cosa, hay cosas que nosotros creemos que, Dios mío, unas supersticiones que, verdad, que no tienen validez ninguna. Lo que está diciendo, muchos comentaristas están diciendo que a lo mejor el papá ya estaba cansado de llevarlo a cuanto psicólogo y psiquiatra y consejero, whatever, había en su época. Parece que no tenía otra alternativa que llevarlo a Jesús cuando debía ser la primera. ¿No dicen amén? Amén. Entonces él viene y está ahí y le dice, porque le dice, si tú puedes creer, todo es posible para el que cree. ¿Cuántos afirman eso en esta mañana? Amén. No, venga, cosa, amén. ¿Cuántos dicen amén? Que todo es posible para el que cree. Amén. ¿Cuántos creen en esta mañana? Amén. De verdad, ¿cuántos creen que Cristo tiene el poder para resolver cualquier cosa en tu casa? Amén. Porque toda la hora fue un problema de casa. Yo me gusta a un muchacho mío que me tiene loco. Mire, hermano, uno cuando está tratando con gente que tiene problemas así mentales, uno no duerme. Eso sería otra historia, no lo voy a contar ahora. ¿Verdad? Pero tú puedes, porque desde el principio aquí el problema no era el demonio. Desde el principio aquí el problema de falta de fe. Le dijo a sus discípulos, generación incrédula. Imagínate, y le preguntó de nuevo a ellos. Ellos se colgaron en el examen. Y viene y le dice al pai tuyo, al pai del muchacho, ven acá. Si puede creer, porque todo es posible para el que cree. Entonces, el papá no le quedaba otra. ¿Cuántos se han encontrado en ese momento que en su vida que no le queda otra opción? ¿Verdad que da miedo? Uno está en angustia, uno está, yo no sé qué, uno necesita un medicamento, un tranquilizante. Porque cuando es la única opción, tú dices, si esto no funciona, esto se acabó. ¿Cierto o falso? Y Jesús le dice a este hombre, cree. El pasaje rápidamente dice, sí, creo, pero te estoy diciendo sí, porque esa es la respuesta que tú quieres escuchar, ¿verdad? Pero en realidad, tú no sabes las frustraciones que he tenido con este muchacho desde su niñez. Yo lo he llevado a la seca, la meca, la tontoneca y nada. Yo he gastado todos mis recursos. He ido a los mejores especialistas. Perdóname, Jesús, yo te digo sí porque eso es lo que tú quieres escuchar. Pero en mi experiencia con él, mi agotamiento, mi cansancio, mi lucha, ya no me queda más fuerza. ¡Ayúdame a creer! ¿Cuántos nos han encontrado así? Nuestra vida. ¿Cuántos? Dice, ay, Dios mío, ya yo no puedo. Ya yo, Señor, estoy cansado. He corrido tanto, trabajando tanto. Yo he hecho lo invisible. Y no veo resultados. ¿Cuántos ha estado ahí? Amén. Y él le dice, ok, sí. Pero yo necesito ser honesto
contigo. Cristo, yo te lo necesito honesto, porque tú lees los corazones. Yo solicito en este momento, donde yo estoy padeciendo de una falta de credibilidad en este momento, que estoy escaseando de esa fuerza espiritual y moral en este momento. Señor Jesús, yo necesito que aún en esto, en creer, deme la mano. Deme la mano, Señor. Yo quiero creer, pero qué difícil se me hace. Ay, Señor, yo quiero creer. Yo quiero ver el milagro de mi hijo. Ayúdame, porque ya se me ha gastado una fuerza. ¿Qué hizo Jesús? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús? Él no le dijo, tú no tienes fe nada. Porque si tuvieras fe, ¿verdad? Tú no me pides ayuda. Tú no tienes fe nada, no va a hacer milagro nada, me voy para otro lado. Tú estás, mira, te voy a poner en el grupo de los discípulos, de los colgados. ¿No? Esa fue la reacción. No, yo necesito algo mejor que eso. Mira qué confesión tan floja. No. Porque hay una cosa que Dios siempre va a validar. Tu sinceridad. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Seamos vulnerables. Le digamos a Cristo exactamente. Porque, hermano, ¿para qué vamos a estar ocultando? ¿Sí ya lo ves? Pero no hay cosas que Dios premia más. Que no hay cosas que Dios valida más que una confesión de una persona en necesidad transparente y honesto. Señor, esto es lo que tengo. Y desde mi perspectiva, lo que tengo no es suficiente. Necesito que me ayudes a creer en ti. ¿Cuánto necesitan ayuda esta mañana? ¿Cuánto necesitan ayudita? Claro, tú necesitas ayuda. Tú necesitas, amén. ¿Cuánto aquí no? Dwight, necesitas ayuda, ¿verdad? Lidia. En Jesus. Amén. Entonces Cristo lo mira. Sí, ¿por qué? Porque si Jesús nunca habló de una fe grande, hermano. No. Si tú haces lo mínimo, yo hago lo máximo. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Mira qué negocio más redondo. Mira cómo es que los beneficios de tener a Jesucristo en la vida nuestra. Señor, no tengo, pero lo que tengo te doy. Un corazón necesitado de la intervención tuya. Un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará. Para Jesús, esa confesión es de fe y nos da una nueva definición de fe. Fe no solamente es creer, fe es ser transparentes con tu Dios. Decir las cosas como son. Abrirte como sientes. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Gracias, doña Eva, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tú crees hizo Jesús? ¿Qué tú crees hizo Jesús ante esa confesión de un padre en crisis, con un hijo que está en crisis? Sin tener los recursos que a lo mejor pensaba que él necesitaba para resolver el asunto con su hijo. Jesús dijo, muy bien, esa confesión a mí me basta. Por eso que, hermano, Dios no escucha oraciones bien elaboradas. Yo me he encontrado gente al Supremo, Jesús dice, no,
esta gente cree que sus ojos, por su mucha palabrería, serán escuchados. Eso lo dijo ayer en el Sermón del Monte. No. Muchas veces las oraciones más poderosas son las que son cortitas, concisas y al grano. Y como tú no tienes que explicar tanto a Jesús, porque Jesús entiende tan bien. No, es el mejor psicólogo, seguro que sí, que veces. Y le dijo Jesús al demonio: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Lo sacó y cerró la puerta. Mira, porque cuando Dios hace la obra, Dios la hace completita. No deja nada afuera. Sí, Señor. Y nosotros hoy tenemos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a Jesús. Amén. Y Jesús se encargará de ponerlo a escuchar, escucharte a ti y empezar a hablar contigo. Porque Dios le da audición y le da lengua a nuestros hijos. Amén. Yo quería aplicar a María, a mí también. La doña. La realidad es que las doñas no tienen problemas de lenguas. Siempre son los dones. No sabemos hablar, o no sabemos comunicar. Pero las mujeres dicen, esto es así, así, así. Aleluya. Amén. Y dice que el demonio gritó, convulsionó, el espíritu inmundo. Mira, puede hacer el show que quiera. Yo tengo un amigo mío que era un bueno sacando demonios en Puerto Rico. Ese tipo venía sencillos. Porque los que sacan demonios en Puerto Rico gritan un montón. ¡Sal fuera! Como si los demonios fueran sordos. Excuse me. Excuse me. No te escuché bien. Yo una vez escuché a un predicador decir un disparate teológico tan grande en el radio que yo dije, no lo mates, Jehová, no lo mates. Y dice, hermano, dice, ¿tú sabes por qué Jorge Rasky empieza a sacar los demonios en inglés? Y yo me decía, no, inglés, porque es verdad, yo he escuchado a Rasky hablando inglés y sacando... Es que esos demonios solo entienden inglés. Esos demonios americanos. Hermano, mira, que Dios tiene que tener misericordia de nosotros, ¿no? Porque es que está el disparatero. Entonces el amigo me decía, ¿cuál fue el nombre de Jesús? Y el tipo hacía show. Y el amigo dice, haga show que tú quieres. Tú tienes que salir. No te queda otra. En el nombre de Jesús. Y el cool, la gente, todo el mundo, ¡ah! Tiene que salir en nombre de Jesús. Tú quieres dar más tiempo de lo común, eso es cosa tuya. Estás perdiendo el tiempo porque tienes que salir. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Efectivamente. Salía. Salió y el muchacho estaba nuevo, como siempre hace Jesús cuando uno le entrega la vida a él. Si alguno está en Cristo, nuevo a Cristo. Eso es así. Entonces, después que Jesús le resuelve el problema al Padre y la vergüenza a los discípulos, van a la casa. Y los discípulos se acercan y le dicen, Señor, explícame, excuse me. Could you explain to me? ¿Puede explicar por qué no sacamos fuera el demonio? Y Jesús le dice, porque este género no sale sino con fe y oración. La interpretación básica que le da la gente a este pasaje bíblico es que hay demonios que si tú no oras y ayunas no salen. Jesús no estaba hablando del demonio. Jesús está hablando de la fe que saca fuera los demonios. Este género, esta fe, viene como producto de una vida devocional, de una vida de oración, de entrega, de búsqueda de Dios. De ahí que sale esta fe que echa fuera los demonios.
El ayuno no saca ningún demonio. La oración no saca ningún demonio. Es la fe que viene a través de la oración y el ayuno lo que saca demonios. Y Jesús le está diciendo, ¿tú quieres sacar demonios? Métete más adentro conmigo. Porque allí es que viene el poder. En esta mañana, ¿qué es lo que quiero decirle con esta enseñanza? Es, hermano, no se frustre. No se frustre. No. Y no importa si la fe tuya en esta mañana está medio, en Puerto Rico le decimos bulento, medio así, débil, no importa. Lo que Dios quiere escuchar de ti en esta mañana es una fe sincera y transparente. Señor, yo no tengo la fe que mueve la montaña, no la tengo, pero ayúdame a mover la montaña con la fe que ahora me vas a dar. Ayúdame a creer. Hasta en eso necesitamos, Señor, que nos ayude. Dios nos quiere ayudar, nos ayuda a creer para que Él pueda obrar. Y si hay alguien aquí que está escaseando, por X y razón, porque hay circunstancias en nuestra vida, hermano, Dios mío, que nos intenta robarnos la fe. Y son tan difíciles que cuando uno intenta de creer, como tenemos tan acumuladas tantas frustraciones en nuestra vida, uno piensa que el esfuerzo es en vano. No, hermano, no te rindas. No importa cuánto tú tienes, no importa cuán chiquito sea la fe, a Dios no le interesa el tamaño de tu fe. A Dios le interesa el buen uso de ese tamaño. ¿En quién está puesto? Y en esta mañana el milagro se va a dar en tu casa, se va a dar en tu familia, se va a dar en tu familia. Porque para eso Cristo vino. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver. Esta mañana voy a hacer un llamado. ¿De qué? Especialmente con aquellos no tienen. Pero Cristo está aquí. Cristo está aquí. Para decirte cuál es el empujoncito que tú necesitas. ¿Qué es lo que te falta para Dios hacer el milagro? Porque ese día no se hizo nada, porque no había fe por ningún lado. Pero hubo un padre que se atrevió a decirle a Jesucristo, ayúdame a creer. Y ese fue el que logró que el milagro se diera en su Hijo. Dios no pide mucho de ti, pero sí te pide lo mínimo. Y en esta hora Dios te está pidiendo lo mínimo para Dios hacerlo de más. El altar está abierto. Si alguien nunca ha entregado su vida a Jesús, por favor, vamos a orar por ti. Si alguien aquí tiene una carga bien grande, pasa frente, vamos a orar por ti. Si alguien está buscando una iglesia para adorar, espero que le guste esto. Pasa frente y vamos a orar por ti. Hay gente que puede estar apartado por X y razón. Pasa frente. El Señor le encanta la reconciliación. Simplemente si estás necesitado en esta mañana,
No importa las circunstancias que está viviendo y sientes que ya no tienes fuerzas, pasa fuerte, porque Cristo dice en Isaías 43:10, y Él le da fuerza al que no tiene alguna, al que tiene ninguna. O sea que si tu cuenta hoy está en cero, tú eres perfecto candidato, porque Él le da al que está en cero. Y en esta mañana, desde el ministerio canta, todo aquel que quiere pasar a fe,